En esta sesión quiero responder un comentario que nos dejó un usuario llamado el PCI Congro, que me lo dejó hace 3 semanas y nunca lo leí, se me pasó. Y ahora buscando comentarios para responder, me encuentro con un comentario bastante interesante con respecto a los derechos o la defensa de los niños en el anarcocapitalismo. La duda en concreto que nos plantea este usuario, vamos a leer textualmente su comentario, dice así: tengo una duda que puede sonar estúpida. Dijiste que un menor de edad no puede consentir en el liberalismo, con lo cual evidentemente estoy de acuerdo, pero mi pregunta es, en el anarcocapitalismo, ¿cómo se definiría quién es menor y quién no sin un Estado? En tus videos de defensa del anarcocapitalismo dijiste que personas con los mismos ideales se podrían juntar para vivir bajo sus reglas, lo cual es cierto. Entonces, gente que piense que alguien de 5 años puede consentir, se podrían juntar y vivir así. Porque de no ser así, no debería haber una institución superior que lo regule. Nos pregunta, ¿no? Un Estado, en este caso. ¿O acaso es algo puramente biológico y se debe esperar hasta que el cerebro de la persona esté completamente desarrollado para que la misma pueda consentir? En sus 20s, pone acá entre paréntesis. Es una pregunta genuina, no encontré la respuesta en tus videos y llevo tiempo preguntándome cómo los anarcocapitalistas responden esto. Bueno, querido amigo, porque no sé cómo leer tu nombre, es un nombre extraño, PCI Congro se llama. Querido amigo, te respondo acá y te pido perdón por la tardanza. Igualmente te voy a dejar el comentario de que te respondí, porque a lo mejor nunca lo ves. Pero vamos a empezar con la respuesta, ¿no? Evidentemente esto que planteas vos de que gente que piensa que alguien de 5 años puede consentir, ¿sí? Esto evidentemente se habla por el lado de lo que vendría a ser una violación. Como sabemos, como yo mismo mencioné en mi video, aunque esto es algo que a mi juicio es algo que demuestra lo peligroso del mundo en el que vivimos, que haya que decirlo, pero un niño no puede consentir a pesar de que haya gente que diga lo contrario. La edad de consentimiento se puede discutir si es a los 20, si es a los 18, a los 16, eso es bastante discutible, pero lo que sí que no cabe duda es que un niño de 5 años, como planteas vos, no puede consentir. Vos lo que estás planteando acá es un ejemplo de una comunidad que, amparándose en un sistema sin Estado, que sería el anarcocapitalismo, no tenga impedimentos para, digámoslo así, violar niños, ¿no? Espero que no se me censure el video por decirlo así. A ver, voy a tratar de ser más cuidadoso con el lenguaje, porque YouTube a veces se pone medio censurador, ¿no? Es medio censor. Bueno, podría cometer abusos contra un niño de 5 años sin ningún impedimento porque no habría una institución estatal que lo regule, ¿no? Lo primero que cabría recordar es que muchas veces uno se encuentra con estas críticas cuando habla de anarcocapitalismo, que a mi juicio están perfectas y trato de responderlas con honestidad intelectual, ¿no? Uno se encuentra con críticas de este estilo, pero muchas veces la crítica suena o se enfoca o da a entender que eso no ocurre en el sistema actual. Y acá tengo que marcar un paréntesis muy importante. Cuando uno teoriza o filosofa sobre el anarcocapitalismo, uno lo hace porque entiende que teóricamente es el sistema más justo posible, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, en teoría, eliminar el monopolio de la violencia que nos expropia nuestra propiedad, ¿sí? Y que comete todo tipo de delitos legítimos contra nosotros, evidentemente uno, pensando, se puede dar cuenta de que eso es óptimo, ¿no? A nivel moral, por lo menos, ¿no? Otro tema es si es realizable, si funcionaría y demás, pero cuando uno hace política o economía, como yo siempre he dicho, uno tiene que tener una directriz. Y tiene que ser un poco idealista. Es decir, vos, por más que vos vivas con Estado, tenés que tratar de imaginarte cómo funcionaría un mundo sin Estado, porque sabés que un mundo sin Estado, a priori, es más justo. Otra cosa es si funciona o si no funciona, si se puede aplicar, pero a priori es más justo, eso sin duda. Ahora, el tema es ¿cómo solucionamos estos problemas que vos planteás? Siempre aparecen este tipo de problemas. Es como en matemática, cuando tenés que demostrar que un teorema es falso y das un contraejemplo. Bueno, acá es lo mismo. Vos, para demostrar que el anarcocapitalismo es falso, ¿sí? Lo que haces es dar un contraejemplo que el anarcocapitalismo por sí mismo no puede responder. Que son este tipo de casos que los hemos visto infinidad de veces en los creadores de contenido de este tipo de ideologías, ¿no? Que se nos dan contraejemplos constantemente, ¿no? Pero el problema es que estos contraejemplos muchas veces se dan con la intención o se dan con el presupuesto, diría yo, de que esas cosas no ocurren. Cuando en realidad todo el mundo sabe que, y no se puede hablar mucho de esto, ¿no? Porque evidentemente los tipos dominan el mundo, pero el mercado
ilegal, ¿sí?, que comete este tipo de agresiones contra niños de 5, 6, 7 años, es un mercado enorme, con un montón de clientes en el mundo y que existe hoy en día bajo el régimen estatal. No es una cuestión de que si no hubiera Estado eso existiría y actualmente no existe. Es que existe con Estado. O sea que el Estado demuestra su ineficiencia al no poder combatir este tipo de crímenes. Y lo sabemos bien. Lo sabemos bien. Sabemos que el tráfico de personas es real y es un problema que es global, es internacional y mueve miles de millones de dólares. Mueve muchísimo dinero. Y si mueve tanto dinero es porque hay muchos clientes, muchas personas involucradas, políticos y demás, ¿sí? Por lo tanto, esto ya existe actualmente. No es una cuestión de que solamente existiría en anarcocapitalismo o ese tipo de cosas. O sea, ya existe. Así que en todo caso, si existiera el anarcocapitalismo, habría que ver si existiría en menor o mayor medida que existe actualmente. Pero actualmente existe. Supongamos que supongamos para darle una escala numérica. Yo qué sé, existe en un 50. Bueno, habría que ver si en el anarcocapitalismo existiría en un 100, en un 200 o capaz que en un 3. Si podemos reducirlo hasta la mínima expresión posible, ¿sí?, ya tendríamos un sistema mejor a pesar de que el crimen que vos mencionás siguiera existiendo. Simplemente porque estaríamos reduciéndolo muchísimo, ¿no? Evidentemente siempre conviene reducir el crimen. Como es lógico, axiomático, siempre conviene reducir el crimen. Entonces lo que habría que ver es, este crimen que vos mencionás ya existe actualmente. ¿Existiría en mayor o menor medida en un país anarcocapitalista? Eso es lo que tendríamos que pensar. Eso ya es más discutible, pero existir existe, ¿no? O sea, vos no lo podés dejar acá este comentario como si no existiera, como diciendo, bueno, pero es que, ¿qué tal si se juntan y piensan que los niños también pueden consentir y entonces se te generaría esto? Es que ya existe, o sea que en realidad lo que habría que discutir en todo caso es si existiría en mayor o menor medida. Una vez aclarado esto, que creo que es elemental aclararlo, porque claro, cuando se critica el anarcocapitalismo muchas veces se parte de la base de que el Estado hace las cosas que hace de forma perfecta. Muchas veces uno dice, no, bueno, pero es que si no hay Estado, ¿quién te va a garantizar la justicia? ¿Y qué tanta justicia tenés? Porque Uruguay es uno de los países más violentos del mundo. Es uno de los países con más homicidios, con más rapiña, con más hurtos. Bueno, en terrorismo y esas cosas hay bastante poco, pero es un país violento. Entonces, uno piensa, bueno, es que a nosotros nos comentan, pero es que sin Estado, ¿quién va a combatir el crimen? Es que ¿quién combate el crimen hoy en día y a qué nivel lo controla o lo combate? O sea, ¿cómo es capaz el Estado de combatir el crimen hoy en día? ¿Qué capacidad tiene el aparato estatal para combatir el crimen? Con sus ineficiencias, con sus trabas, porque aceptan coimas, porque muchas veces se relacionan con el crimen. Están asociados con los delincuentes. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, está bien, en anarcocapitalismo no tenemos este monopolio de la violencia y combatir el crimen se funcionaría con un sistema distinto. Pero hay que ver si ese sistema tendría más o menos crimen. Pero es que actualmente hay crimen. O sea que estas críticas que se hacen, insisto, parten de una visión idealista del Estado. Porque se nos dice, sin Estado, ¿quién va a dar educación? Pero es que la educación estatal tiene sus fallos. Sin Estado, ¿quién va a garantizar, no sé, el agua? No sé, cosas por el estilo, los hospitales. Sin Estado, ¿quién va a hacer los hospitales? Bueno, pero es que los hospitales con Estado, ¿son realmente eficientes? ¿Son tan eficientes como podrían serlo en el sistema alternativo? Esa es la pregunta. No funcionan perfecto las cosas estatales, por si no se han dado cuenta. Entonces, esto ya parte, yo lo llamaría falacia. Si ya parte, no lo digo que lo haya hecho con mala intención el usuario, por supuesto. El usuario está comentando con toda la honestidad intelectual posible. Pero digo que esto se suele ver mucho cuando uno habla de anarquismo. Que uno dice, bueno, pero es que con Estado, o sea, sin Estado, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? ¿Quién va a hacer las calles? ¿Y las calles con Estado? ¿Son buenas las calles con Estado? No se llenan de pozos, no se llenan, no son ineficientes, no están meses a veces para hacer una cosa que demoraría menos tiempo. En definitiva, eso es lo que yo pienso, ¿no? En principio. Pero bueno, ahora paso a responder el comentario en sí mismo, ¿no? ¿Cómo se responde desde el anarcocapitalismo? Claro, si uno es estatista es fácil. El Estado los castiga. Está, listo, ya está. Vos crees en el Estado va y los mete preso. ¿Cómo pasa esto en un sistema anarcocapitalista? De soy sincero, tuve que pensar bastante la respuesta que te iba a dar, porque entiendo que este es un tema delicado y que uno tiene que razonarlo bien. Entonces, la respuesta que te voy a dar, a mi juicio, es la que yo pude concluir. A lo mejor otro anarcocapitalista te dice algo distinto. Es decir, no todos van a estar de acuerdo en lo que yo voy a decir, pero lo que yo voy a decir es la que yo creo que es la solución al problema que vos estás planteando acá. Vos estás planteando cómo el anarcocapitalismo
cómo los anarcocapitalistas, textualmente hablando, responden esto. Es decir, ¿cómo hacemos para que estas comunidades no salgan a flote? Esa es la pregunta. Bueno, te paso a responder. Las sociedades tienen un conjunto de tradiciones que la pueden llevar a su autodestrucción o su prosperidad. Por ejemplo, una sociedad con una cultura del trabajo muy presente, una cultura del ahorro, una cultura de sacrificio, una cultura de respetar al otro, una cultura de voluntariamente respetar al otro, con genuinidad, ¿sí? Es una cultura que sale adelante. Una cultura, en cambio, que ve bien el robo, ve bien el saqueo, ve bien el asesinato, es una cultura que se derrumba. Eso es lo primero que hay que hablar, ¿no? Lo primero que hay que hablar. La cultura de un país es una influencia muy grande, enorme, para el futuro de ese país, como país, como integridad física del país. O sea, un país, bueno, la historia lo demuestra, se viene abajo por culturas malas, culturas nocivas. Te invade otro país, se te autoderrumba la población, cualquier cosa. O sea, la gente emigra, cualquier cosa. Las sociedades que tienen malas culturas, malos hábitos, se derrumban. Eso es lo primero que hay que establecer. Entonces, por una cuestión de autosupervivencia, a una sociedad le conviene tener buenos hábitos. Castigar el delito, castigar el crimen, beneficiar el trabajo, recompensar el trabajo. A una sociedad le conviene eso para salir adelante. Y la gente de bien lo hace. La gente de bien cuando ve a alguien robando llama a la policía o interviene. La gente de bien cuando ve un niño con hambre en la calle le da algo de comer o le da plata para que se compre algo. Eso estamos todos de acuerdo. La gente de bien interviene, ¿no? En una sociedad narcocapitalista, primero que está, obviamente podrían existir agencias privadas y demás, pero sin irnos a eso, porque eso ya sería un desarrollo mucho más sofisticado, sin irnos a eso. Simplemente, yo considero que una sociedad narcocapitalista tiene dos posibles culturas, la mala o la buena. Si tiene una mala cultura va a caer, se va a derrumbar, no va a ser sostenible. Si tiene una buena cultura, esto no pasa. Esto que vos proponés de un niño de 5 años no pasa. ¿Y por qué? Y te paso a explicar. Repito, hay dos posibilidades. Que la cultura sea mala o que la cultura sea buena. Si la cultura es mala, no tomaría represalias contra esto que mencionas vos del niño de 5 años que está viviendo en esas circunstancias en el narcocapitalismo. Y si no toman responsabilidad, si no echan manos a la obra al asunto, esa sociedad se derrumba. Se derrumba, es insostenible. Porque simplemente el costo de trabajar es enorme, el costo de ser buena persona es enorme, entonces se matarían todos entre ellos. No podría sobrevivir una sociedad así. Hasta te podrías terminar naciendo un Estado. Porque habría un grupo que se impone y ya está, y es el Estado. ¿Sí? Porque el Estado es un grupo que se impone contra el resto de la sociedad. Con lo cual, en una sociedad narcocapitalista puede existir una cultura que permita esto, se derrumba o nace un Estado. Con lo cual eso queda solucionado. La otra opción es que en esa sociedad la gente sea buena. Cuando hablo de la gente, no hablo de toda la gente, hablo de la mayoría, ¿no? Hablo de una cultura con, por ejemplo, en Uruguay la gente toma mate. Obviamente hay gente que no toma mate, pero la mayoría toma mate. Y si vos te vas a, no sé, a una universidad, por ejemplo, vas a ver muchísima gente con la matera. O vas al parque y hay mucha gente tomando mate. O sea que se puede decir que Uruguay es una cultura que toma mate. Aunque haya gente que no lo haga. Pero la mayoría de la gente lo hace. Si la mayoría de gente en esta sociedad narcocapitalista considerara que esto que vos mencionás es malo, como vos lo considerás, y yo también por supuesto, intervendría. ¿Y sabés por qué intervendría? Primero porque no habría restricciones a la defensa, ¿sí? Porque cualquier persona podría tener un arma. Evidentemente, como hemos hablado en un video mío que se llama El país imposible de invadir, ¿no? Que es un video que se llama, que es una de las sesiones en defensa del anarcocapitalismo, que se llama El país imposible de invadir, donde justamente hablo de que como la sociedad estaría armada porque no habría restricciones contra las armas, ese país es imposible de invadir, simplemente porque habría muchísima, bueno, como que toda la sociedad sería como un ejército, se podría decir así. O sea, habría tantas armas per cápita que para invadirlo tendrías que mandar miles de millones de soldados. O sea, sería imposible, los costos no te darían, ¿no? Pero eso lo explico mejor en el video. El tema es,
Si vos tenés una cultura buena, que estaría armada, que tendría sus valores, que defendería su propiedad, que defendería lo que considera correcto, simplemente intervendrían contra esta gente que tiene a este niño de 5 años esclavizado. ¿Se entiende? Porque simplemente es una sociedad que intervendría. El tema es que no existiría el lastre del Estado. Porque el Estado en este tipo de cosas es un lastre. Es decir, ¿cuánta gente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente hoy en día, para que lo puedas visualizar bien, cuánta gente hoy en día intervendría en un delito, ya sea pegándole al delincuente, dándole un tiro, o incluso matándolo en legítima defensa, y no lo hace porque teme las represalias del Estado? ¿Cuánta gente ve en una tienda robando, tiene con qué defender? Porque yo qué sé, de repente el tipo tiene un cuchillo, ¿no? Y entra a una tienda y un tipo entra a robar. Y entra con un arma y roba. ¿Cuánta gente le daría una puñalada a ese ladrón, ¿sí? Si no fuera porque tienen miedo de ir presos, porque el Estado los mete presos. O sea que en realidad la gente en el régimen estatal vive con una suerte de miedo a la justicia. Porque la justicia es cosa del Estado. La gente no suele tener la mentalidad de que ellos también pueden hacer justicia, ¿sí? Y que si vos ves que ocurre una injusticia, vos podés intervenir y tenés la legitimidad moral de intervenir, ¿no? O sea, si yo veo a alguien robando, yo tengo que intervenir. Si yo veo que alguien le está pegando a otra persona, yo tengo que intervenir. No puedo quedarme cruzado de brazos esperando que venga el Estado a salvarlo, porque muchas veces el Estado no llega a salvarlo. O sea, ¿cuántas veces gente que murió, ¿sí? Porque simplemente la policía demoró media hora en llegar. Y media hora es mucho tiempo en este tipo de cosas. O sea que, ¿cuánta gente? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto bajarían los crímenes, la inseguridad, si la gente se pudiera defender? Ese comerciante que tiene un kiosco, ese comerciante que tiene, no sé, un supermercado, una verdulería, si pudiera tener un arma y defenderse del crimen, ¿cuánto bajaría el crimen? Es la pregunta. Si no tuviéramos que esperar a que la policía nos defienda. Eso es elemental. Acá el tema es que estás eliminando el lastre del Estado. Estás permitiendo que la sociedad haga justicia. Y yo creo que en este caso la sociedad va a hacer justicia. Porque como bien vos decís, y yo también digo, mucha más gente lo diría. Mucha gente diría, che, estos tipos tienen ahí en un terreno un niño de 5 años esclavizado. Y yo creo que se organizarían para liberarlo. Obviamente estoy haciendo, si se le puede llamar, futurología. Yo creo que es lo más racional. Es decir, yo creo que es absurdo pensar que una sociedad con buenas intenciones, con cultura del trabajo, ¿sí?, armada, no intervendría. Es decir, vos si tenés un arma y ves a un hombre haciéndole algo terrible a un niño, para no dar descripciones gráficas, vos ponele que estás, no sé, en un lugar ligeramente secreto, no sé, estás en un callejón y ves un hombre haciéndole algo horrible a un niño y tenés un arma. ¿Vos no intervendrías? Es la pregunta honesta. Si sabés que no vas a tener un monopolio de la violencia que te va a meter preso, ¿sí?, porque vos estás defendiendo al niño que está siendo agredido y no se puede defender porque es un niño o porque no tiene los recursos, ¿vos intervendría? Yo creo que todo el mundo intervendría. Hablando en términos de que la mayoría intervendría. O sea, yo creo que vos salís a la calle y le preguntás a la gente, che, escuchame, si vos no fueras preso, si vos tenés la certeza de que no vas a ir preso y tenés un arma en el bolsillo y ves a un hombre haciendo esto que vos decís, ¿vos le pegarías un tiro? ¿O lo asustarías con el arma para que deje de hacerlo? Y el 99% te va a decir que sí. O sea que en realidad la gente tiene este sentido de la justicia, que yo creo que existe el sentido de la justicia, que es natural al ser humano, que es biológico, como bien vos acá mencionás, puramente biológico, y se debe esperar que el cerebro de la persona, no sé qué. Bueno, es puramente biológico, yo creo, este sentido de la justicia, de intervenir cuando yo veo una injusticia que a todas luces es algo que no puede ser. Yo creo que esto tiene, bueno, lo hacen los animales. No es una cosa que uno tenga que hacer muchos malabares mentales para descubrirlo. Yo creo que realmente en este tipo de sociedades la gente intervendría. Y esto que vos decís no podría pasar. Porque incluso, no sé, juntarían fuerzas o lo que sea, pero esto no pasaría. O sea, tendríamos que suponer que ese 90% de personas que están en contra de esto se pondrían el 90% de acuerdo para no intervenir y seguir con sus vidas normalmente mientras esto está pasando. O sea, la misma gente que hoy en día lo denuncia a la policía tendría los recursos para ir ellos mismos a combatirlo o para contratar una agencia de seguridad. Porque acá viene otro tema además. No solamente es justicia por mano propia, pueden existir agencias de seguridad privadas, como hemos dicho, que compitan entre sí. Entonces la gente podría simplemente contratar una agencia de seguridad privada para intervenir, pagarle, no sé, hacer una colecta
porque consideran que esto es injusto y quieren intervenir a pesar de que les salga plata, supongamos, porque vamos a decir la verdad, uno pondría plata en este tipo de cosas, no es una cuestión de que uno, digo, se quedaría cruzado de brazos, como digo, insisto. Uno pondría plata, pagaría entre todos, entre un barrio, por ejemplo, a una agencia privada y la agencia intervendría. O sea que esto para mí no es un problema, realmente yo no creo que esto pueda pasar en el anarcocapitalismo. Y si pasa, como digo, es fruto de una sociedad enferma, fruto de una sociedad que no va a prosperar y que indudablemente va a terminar colapsando o va a terminar en el régimen estatal actual. O sea, porque el sistema anarcocapitalista requiere personas trabajadoras, personas con una buena cultura, que se puede lograr a mi juicio. Se puede lograr, porque la propia evolución social lleva a eso. Es decir, la propia evolución social, cuando la gente entienda que trabajando se consiguen las cosas, que se puede trabajar, ser feliz, formar una familia, yo realmente, bueno, a ver, es una visión un tanto idealista, no lo voy a negar, pero bueno, es el horizonte que marco yo. Sí, el anarcocapitalismo es una cosa que yo no sé si voy a vivir para verla, pero es mi horizonte, es mi sistema ideal y es mi directriz. Y yo teóricamente y racionalmente considero que es el sistema definitivo. Así que bueno, esto que vos preguntás realmente creo que tiene solución. Creo que el anarcocapitalismo, como te lo dije en este video de 21 minutos, puede responder a esta duda que vos planteás. Y en definitiva creo que sí, que se puede responder y que se puede llevar adelante. Como digo, no solo justicia por mano propia, agencias de seguridad. Quiero decir, esto realmente es una cosa que se responde. Es una cosa que se responde. Es decir, y no necesitas un Estado que te diga, como bien decís vos, una institución que diga quiénes son menores o mayores. Creo que todo el mundo es consciente de que un niño de 5 años no puede consentir, a pesar de que se hagan malabares mentales para decir lo contrario. Creo que la gente trabajadora que no tiene ni idea de política te va a decir que un niño no puede. O sea, la gente que te dice que sí, simplemente es porque están acomodados, tienen intereses, están comprados, son corruptos o lo que sea. Pero como digo, la gente honesta no considera que un niño de 5 años pueda consentir. No hace falta que un Estado te lo diga. O sea, tampoco hace falta que el Estado te diga que el sol va a salir mañana. Vos ya sabés que el sol va a salir. Vos ya sabés que si hay nubes es porque va a llover. Sabés que si está despejado no va a llover. O sea, sabés que si hace calor tenés que ponerte ropa ligera. Si hace frío tenés que llevarte una bufanda. No hace falta que esas cosas te las diga el Estado. Yo realmente creo que esta duda tuya es muy honesta. Evidentemente trato de dar una respuesta sólida. Creo que la respuesta que te di sirve, es útil, es efectiva. Pero bueno, entiendo que hayan réplicas a mi respuesta, que se pueda responder, como digo, con contraargumentos. Entiendo que este video pueda generar debate, pero en mi opinión simplemente esto que vos decís no es un problema, viéndolo como te lo acabo de exponer. Y recordando que este problema que vos mencionás ya existe, ¿no? Esto que se dice, un niño de 5 años que termina en un lugar donde se cometen crímenes contra él, ya existe. O sea que en realidad decir que solamente en el anarcocapitalismo pasaría esto, o que tenemos que evitar el anarcocapitalismo porque pasaría esto, no, es que ya pasa. O sea, en todo caso, hablame de si pasaría en menor o mayor medida, como te lo dije al principio del video. Pero bueno, espero haber respondido correctamente tu pregunta. Quise ser breve, conciso, pero quise que se entienda, ¿no? Entonces, bueno, el PCI con Gro, te voy a responder ya de que se sube el video hoy. Espero que lo veas y que la respuesta la encuentres satisfactoria. Evidentemente, el anarcocapitalismo lo que tiene es que te lleva a pensar alternativas. Es un sistema que demanda una creatividad muy alta para el que lo defiende. O sea, vos si sos anarcocapitalista tenés que tener creatividad para justamente responder este tipo de preguntas porque suelen ser muy abstractas. Pero bueno, voy dejando por acá el video. Espero que te haya gustado y nos estamos viendo del otro lado. Hasta la próxima. Si te gusta mi contenido y querés apoyarme, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo conmigo. También te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram, @satsusantiago, donde subo contenido todo el tiempo. Muchas gracias por ver el video.